vamos a continuar con esta reunión que pasará a cuarto intermedio una vez finalizada esta ronda de preguntas, donde estarán presentes los secretarios de Estado para ahí sí dar la posibilidad de hacer todo tipo de preguntas y realizar todo los tipos de reflexiones que querramos sin ningún límite de tiempo más que el del sentido común y la prudencia. Así que, dicho eso, para no perder más tiempo, le dejo la palabra al ministro, que vamos a escucharlo todos con muchísima expectativa y vamos a tratar de trabajar dentro de esta mecánica que acabamos de esbozar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señoras diputadas, señores diputados, es un honor para mí estar aquí nuevamente y les agradezco por ello. Y estar aquí nuevamente en lo que es otro paso fundamental en el proceso de estabilizar a la economía argentina y devolverla a un sendero de crecimiento inclusivo y estable. Como decía el señor presidente de la Cámara, Sergio Massa, el presupuesto es la herramienta más importante para la política pública, la ley de leyes, y hoy lo que estamos haciendo es presentar lo que consideramos el ancla del esquema integral macroeconómico de transición entre el lugar en el que hoy se encuentra la economía argentina y el lugar al que queremos llevar a la economía argentina. De modo que lo que hoy voy a realizar es una presentación integral en la cual queremos enmarcar desde la visión del gobierno, desde la visión del presidente Alberto Fernández, qué es lo que consideramos como el punto de partida, en dónde está la economía argentina hoy, hacia dónde buscamos ir tanto en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social, como en cuanto al manejo de la política macroeconómica. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrentamos en cuanto a la capacidad de hacer política económica? ¿Cómo hemos llegado a esa situación en un contexto de desarrollo histórico? ¿Y cuál es el esquema que planteamos para la transición del cual el presupuesto 2021 es un elemento absolutamente central? El presupuesto 2021 ha sido elaborado de forma meticulosa junto a todo el equipo y a todo el gabinete del gobierno, obviamente bajo el liderazgo del presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y todos los ministros y ministras, y lo que haremos es presentar esos detalles y enmarcar esos detalles dentro de el esquema macroeconómico, como digo, de transición. Comencemos por dónde estamos. Ustedes tendrán en sus pantallas, que veo que aún no está disponible, pero la idea es que tengan en sus pantallas, ahí está, una presentación de PowerPoint. Bueno, hoy estamos en una situación que es realmente muy difícil, que presenta enormes desafíos en Argentina y en el mundo. El mundo está sufriendo los efectos de una pandemia que no tiene precedentes en la historia del sistema capitalista tal como lo conocemos, que le ha generado un golpe fuertísimo a la economía mundial y también le ha generado un golpe fuertísimo a la economía argentina, que ya estaba viviendo una situación de profunda crisis macroeconómica. Todos los indicadores muestran en los últimos años que Argentina viene transitando un sendero de deterioro en cuanto a lo económico y social que se ha profundizado con la pandemia. Los últimos datos disponibles muestran que la situación social es realmente preocupante. El 35,5% de la población en la última medición se encontraba en nivel de pobreza y esto obviamente sigue creciendo en el contexto de la pandemia. 8% de las argentinas y los argentinos en situación de indigencia, de pobreza extrema, que también se verá que esto crece en el contexto de la pandemia.
Casi el 10% de la población está en situación de desempleo y ha venido aumentando. Cuando se publiquen los datos del segundo trimestre del 2020, veremos que se dará un aumento de aproximadamente 2,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo con respecto a la medición previa. El producto no crece y lo que fue el inicio de la pandemia mostró una caída muy fuerte interanual del Producto Interno Bruto del país, de alrededor del 19%, entre el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2019, luego de lo que había sido una caída por 2 años consecutivos del producto, y el país terminó el año 2019 con una inflación del 53% y obviamente todavía está en niveles elevados. La variación de los precios agosto a agosto a 2020 ha sido del 40,7%. Todo esto muestra una situación de partida realmente difícil, problemas económicos, sociales, que arrastran problemas estructurales que le han impedido a Argentina poder encontrar un sendero de desarrollo virtuoso, un sendero de desarrollo inclusivo, en el sentido de que el país genere trabajo para toda su estructura sociodemográfica, y un sendero de estabilidad en el cual las familias, las personas en nuestro país puedan crecer en un ambiente de tranquilidad y de seguridad económica. Desde ese punto lo que buscamos hacer es construir un puente, transitar un sendero que nos conduzca hacia objetivos del desarrollo y a un esquema de política macroeconómica diferente del que hoy Argentina puede tener. Un esquema de política macroeconómica que corresponda a una economía que ya está transitando un sendero de estabilidad. Pero para llegar a ese punto hay mucho trabajo por hacer. Y ese es un puente que requiere de una tarea colectiva, que requiere de decisiones que incluyen políticas que van más allá de las políticas de gobierno, que requiere de ponernos de acuerdo en ciertos pilares y que esos pilares sean tratados como políticas de Estado. En cuanto a los objetivos del desarrollo, nosotros lo que buscamos es tener una estructura productiva que satisfaga 5 condiciones. La primera es la de la inclusión, que haya oportunidades para todas y todos, que haya oportunidades en todos los estadios del crecimiento personal, que haya oportunidades de trabajo, un país que genere trabajo. La segunda es el dinamismo productivo, que nuestra estructura productiva sea capaz de generar valor, de agregar valor a lo que ya producimos y de producir nuevas cosas. La tercera es la estabilidad macroeconómica, una condición necesaria para poder alcanzar los otros objetivos y que no ha estado presente en buena parte de la historia argentina. La cuarta es tener un esquema que garantice un desarrollo con equidad federal. ¿Sí? El federalismo es absolutamente central. Y la quinta, el respeto por la soberanía y tener en el campo económico la posibilidad de no estar limitado a la hora de tomar decisiones de una manera que inhiba poder establecer políticas para alcanzar los objetivos del desarrollo. Si hoy no estuviésemos en la situación en que estamos, ¿cómo haríamos política macroeconómica? ¿Qué sería el ideal en cuanto a los principios para los distintos bloques de la política macro? La política fiscal, la política financiera, la política cambiaria y la política monetaria. Bueno, ciertamente sería distinta la forma de hacer política macroeconómica que la que hoy podemos ejecutar dadas las restricciones que tenemos. En el horizonte hacia el que queremos transitar, pensamos la política de la siguiente manera. Punto 1, política fiscal. Lo que necesita Argentina es asegurar que transita sobre un sendero de sostenibilidad fiscal en el cual el Estado cuente con herramientas para hacer política fiscal contracíclica y al mismo tiempo para hacer políticas productivas que estén alineadas con los objetivos de inclusión, de dinamismo productivo. ¿Sí? Usar la política fiscal en los momentos en que la economía está mal, con objetivos contracíclicos, impulsando la recuperación, y en los momentos en los que la economía está bien, generando capacidad para lidiar con
los momentos malos y al mismo tiempo ir generando mayor capacidad productiva, con el Estado jugando un rol que acompañe al desarrollo del sector privado, resolviendo problemas que el sector privado por sí solo no va a resolver, pero de los cuales el sector privado se beneficiaría, ¿sí? La infraestructura, el rol del Estado en fomentar la generación de conocimiento, la ciencia, la tecnología, la salud pública, la educación y la inclusión activa, un rol para incluir a aquellos y aquellas que han quedado fuera de los mercados formales de trabajo. Y en cuanto al lado de los ingresos, por supuesto, manejar la política tributaria con una lógica de progresividad, con una lógica de equidad, respetando la sostenibilidad fiscal y generando incentivos para la producción y para el trabajo. Ese no es el mundo. Hoy no tenemos las condiciones. Argentina no se ha ganado las condiciones para tener herramientas con otro impacto para que la política fiscal pueda tener mucho más efecto y mucho más alcance que el que tiene hoy, y eso nos limita en cuanto a nuestra capacidad para hacer política pública, y es una restricción que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar esta ley de leyes, a la hora de definir cómo se usa la herramienta más importante que tenemos para la política pública. Segundo bloque de política macro, política de financiamiento. ¿Cómo quisiéramos financiar a la política fiscal en los momentos en los cuales el país requiere entrar en situaciones de déficit fiscal? Bueno, principalmente a través de deuda pública en nuestra propia moneda, lo que requiere de un desarrollo del mercado de capitales local y no depender del endeudamiento en moneda externa, en dólares, en moneda extranjera, y tampoco depender de forma estructural del financiamiento de la autoridad monetaria, del financiamiento del Banco Central. Nuevamente, la situación es tal que hoy no estamos ahí. Se ha venido trabajando muy fuertemente en generar esas condiciones y estamos en el camino correcto, en la dirección de poder ir teniendo capacidad de financiamiento a lo largo de los lineamientos que buscamos. Desde el 10 de diciembre se ha buscado a reconstruir el mercado de deuda pública en pesos y la Secretaría de Finanzas ha ejecutado una estrategia que ha ido en el carril correcto. El Estado argentino ha logrado poder elevar sus niveles de financiamiento en moneda local y ha logrado ir transformando una parte de la deuda en moneda extranjera en deuda en moneda doméstica, y eso también es un ancla para el desarrollo del mercado de capitales doméstico que le permite al país poder ir desarrollando instrumentos de financiamiento y de ahorro en la propia moneda. Pero esto es el comienzo de un proceso que hay que transitar y que lleva tiempo. Al mismo tiempo se ha reestructurado la deuda pública en moneda extranjera. El Congreso de la Nación nos ha acompañado en cada uno de los pasos de este proceso y Argentina hoy cuenta con condiciones diferentes en ese frente también, pero por supuesto aún hay camino por recorrer para que el país pueda asegurar tasas para el financiamiento en los niveles que consideramos razonables. En cuanto al tercer bloque de la política macroeconómica, política monetaria y cambiaria, se piensa a la política monetaria con efectos también contracíclicos, con propósitos de estabilización, en lugar de pensarse a la política monetaria como simplemente un instrumento de asistencia constante y estructural al Tesoro de la Nación, y poder esterilizar los excesos de liquidez cuando esto sea necesario. En cuanto a la política cambiaria, lo que buscamos en el horizonte es poder, y también en la transición, mantener la estabilidad del tipo de cambio real, una tendencia estable, asegurando condiciones de competitividad, y en el horizonte que Argentina pueda contar con regulaciones de la cuenta de capital que son distintas que las que hoy están presentes, pero que por una razón hoy tienen que estar presentes. A lo que se busca llegar es a poder implementar regulaciones macroprudenciales, un manejo de la cuenta de capitales, de los movimientos de los capitales internacionales, que favorezca la entrada de inversiones para la economía real, pero que desaliente el ingreso de capitales especulativos.
que ha sido una constante en los 4 años que precedieron a nuestro periodo de gobierno y que termina generando mucha inestabilidad cambiaria, mucha inestabilidad macroeconómica, inestabilidad de los ingresos para las personas, mucha ansiedad y sufrimiento en la población. Para evitar eso, tiene que haber un esquema de regulaciones que sea diferente del que se implementó previamente, pero que en el horizonte también sea diferente que el que Argentina tiene hoy, cuando así pueda hacerlo.